Sí, por mí ya está. Pues muchas gracias. Gracias al fotógrafo por decir que gracias. Hitzak, Inigo eta talde osoari 44. edizio hau aurrera ateratzeko egin duzuen ahaleginagatik. Y la segunda palabra se la quiero dedicar a nuestros patrocinadores privados, a Iberdrola, Kutxabank, a La Vital, al Corte Inglés, porque en momentos como este, esta colaboración público-privada adquiere más sentido que nunca, y queremos agradecer de verdad este apoyo continuado a un evento tan importante para Gasteiz y para Euskadi como es este Jazz al Día. Que el jazz y el Festival de Jazz vuelvan a los recintos y a las calles de Vitoria, además de ser una buena noticia, es una vacuna emocional. Es una vacuna emocional para la ciudad y un estímulo añadido para esa recuperación anímica que tanto ansiamos todos y que apela principalmente al corazón y al bienestar de la gente, para lo que la música es un elemento fundamental. El año pasado, cuando comparecimos aquí, estábamos ante un cartel que expresaba un saxofón enjaulado, que era una especie de imagen del momento que estábamos viviendo. Este año, esa cárcel, esa jaula, es sustituida por un grupo de músicos de jazz sobre un fondo azulado que nos devuelven a una nueva realidad y nos ponen ante la ilusión de disfrutar nuevamente del contacto con el público y de la presencia en directo de la música, aunque sea todavía con aforos restringidos. Zorionez, aurten igaz baino hobeto gaude. Eta hobeto egote horren arrazoia alde batetik, gaixotasunari pizkana jentearen konpromisoz aurre egiteko kapaz izan da, eta bestea batez ere, eta datozen hilabetetarako itxaropena ematen diguna, txertoa. Inoiz, gero eta jende gehiago daukagu txertoa hartuta. Eta zaila den jarduera baten aurrean gaude. Mundu osoan daude dudak, ekitaldi jendetsuen inguruan, eta gainera munduan mugikortasuna eskatzen duten ekitaldien aurrean. Europa osoan eta mundu osoan ikusten ari gare, nolako dudak dauden. Aquí también hay dudas, como las hay en el mundo, pero a pesar de todo hay una voluntad para superar dificultades y mantener viva la actividad cultural. El último hito en Vitoria, después de un año en el que se ha hecho un esfuerzo por mantener viva la actividad cultural desde el 1 de junio, ha sido el acondicionamiento del Iradier para permitir una mayor presencia de público. Me gustaría que dentro de un mes, cuando el 14 de julio arranque la 44ª edición del Festival de Jazz de Vitoria, la situación sanitaria sea mejor aún y permita aforos más amplios y mayor libertad. En cualquier caso, tengo que aprovechar la oportunidad para seguir insistiendo en la importancia de mantener todas las medidas que están en vigor, que son las que al final van a permitir que nuestra vida sea más normal y más segura. Y espero que el Festival de Jazz de Vitoria de este año sea un hito más en su historia y un hito más en esta recuperación de la normalidad. Eskerrik asko. Que estamos en medio de una pandemia mundial, claro, que la movilidad internacional está restringida y continuará restringida durante muchos meses, que aunque no haya un estado de alarma en el Estado español, en Euskadi estamos en una situación de emergencia sanitaria que estará en vigor el 14 de julio, que es muy probable que el 14 de julio aún estemos con unas tasas de incidencia de esta enfermedad por encima de los 100 casos por 100.000 en los últimos 14 días, y en los que habremos avanzado de forma importante en la vacunación, pero en una situación en la que todavía habrá mucha gente por vacunar, lo cual limita mucho las posibilidades de contrataciones internacionales
y limita mucho la asistencia masiva de público a este tipo de eventos. Y tanto a los organizadores del Festival de Jazz como a los responsables institucionales nos ha parecido importante, incluso en esta situación, asegurar la celebración de la edición de este año, sabiendo que no se va a celebrar en las mejores condiciones, pero preferimos hacerlo que dejarlo de hacer. Y confiamos todos en que la situación del año 2022 sea mejor. Bai, ez genuke ahaztu beharko pandemia baten erdian gaudela, munduaren zati handi bat inolako neurririk, babesik eta txertorik gabe dagoela, mundu mailan mugikortasuna mugatuta edo debekatuta dagoela, mundu mailan musikaren arloan egiten diren jaialdi asko eta asko edo atzeratu egin direla edo bertan behera geratu direla. Oso zaila da nazioarteko mugikortasuna bermatzea eta oso zaila da nazioarte mailan kontratazioak egitea. Pandemia honen erdian, Euskadin oraindik ere osasun larrialdi egoera batean gaude eta seguruna uztailaren 14an horrela jarraituko dugu. Beraz, ez gaude normalitatean. Hala ere, egoera onartuta nahiago izan dugu aurten ere jazaldia ospatzea, hartu behar dira neurriak hartuta eta bermatu behar den segurtasuna bermatuta. Badakigu uztailaren 14an jazaldia azten denean, orain baino jende gehiago egongo dela txertua hartuta, baina hala ere ez da nahikoa izango, eta beraz, apustua bikoitza da. Alde batetik jazaldia egitea, jaz jaialdia egitea, eta bestetik modurik seguru benean egitea.